Hola, soy David Roca, CEO de SRP. Estamos aquí para presentar un nuevo producto, un freno de mano SRP HB, Hands Brake, que está dotado con nuestro maravilloso pistón neumático de gas R, adaptado a freno de mano, es heredado de los pedales. Y como podéis ver, lo tenemos disponible en negro y en gris, con el mango de la casa de color naranja, y también tenemos disponibles por ahora el mango de color plata, el pomo de color negro y el pomo de color rojo. Más adelante habrán disponibles más colores. Para ello vamos a realizar un unboxing aquí y os voy a enseñar el contenido de la caja, cómo se monta, configuraciones para Europa, configuraciones para Asia, por ejemplo, que lo utilizan en la izquierda. Y vamos para ello. Vamos a ver el contenido de la caja. Aquí primero nos encontramos un manual. Tenemos aquí el manual del producto, con todas las configuraciones explicadas. Este manual se envía en español, en francés, italiano, alemán, japonés, portugués. Tenemos un conjunto de pegatinas para decorar vuestro cockpit. Y aquí tenemos la tapa, la caja. Quitamos la tapa y aquí ya tenemos pues, la presentación del freno de mano. Aquí tenemos el pomo con el soporte articulado, con el tornillo donde se va sujetado. Característica del pomo, tenemos el logotipo de SRP aquí en resina, bien bonito. Y aquí ahora sacamos ya el cuerpo de freno de mano con nuestra placa electrónica SRP, que aquí tenemos una parte de la magia está aquí dentro y otra parte de la magia está aquí en el pistón neumático. Todo mecanizado CNC, cojinete de agujas para la rotación principal, cojinete de agujas para la rotación del pistón, soporte inoxidable y bueno, ahora lo seguiremos viendo. Aquí debajo, aquí tenemos un compartimento y aquí tenemos la tornillería, que ahora hablaremos de ella, las herramientas, dos llaves del 10, una llave Allen del 5 y una llave Allen del 3, suficientes para manipular el producto, y un cable USB-C, porque como muchos clientes ya sabéis, nuestra conectividad es USB-C para el futuro de los ordenadores. Primero de todo voy a mostrar la tornillería y accesorios. Aquí nos encontramos esta piececita negra, es un tema decorativo. No es imprescindible, pero nos gustan los detalles. Esto es para sujetar, cuando está en esta posición, poder sujetar el cable, se vea bonito. Sí que si cambiamos la posición del transductor, que luego lo mostraré, este soporte ya no sirve, pero si estamos en la posición estándar europea, porque lo montamos aquí en la derecha, ¿no? Y este transductor aquí no nos molesta, pues tenemos este detalle. Ahora vamos a ver la tornillería que tenemos, que ofrecemos. Tenemos dos tuercas martillo para perfilería de cockpit del 8 y dos tuercas martillo del 10, un modelo estándar que se adapta casi a todo. Luego tenemos dos tornillos, uno hexagonal y otro de Allen de 25. Luego tenemos dos tornillos más, uno de Allen y uno hexagonal de 20. Luego tenemos las dos arandelas de nylon pequeñas, dos de arandelas de inoxidable, dos grandes. Estas arandelas de nylon, ¿para qué son? Estas arandelas de nylon son para no rayar el producto, porque aunque ya no sea nuestro, pues nos gusta que dure y esté bonito. Y esto es para montar la arandela aquí pequeña, luego la de nylon y luego introducirla por aquí. Y luego ya por debajo, el tornillo corto sería para tuerca martillo
y el tornillo largo sería por si tenéis una base de la plancha que os llegue. Y esto es para que no se raye. Como podéis observar, aquí tenemos estas ranuras, que es para poder posicionar el freno de mano en posición la posición correcta, que la posición correcta siempre es mirando hacia el hombro, mirando de la palanca siempre mirando hacia el hombro, o está también para Japón, Australia, Inglaterra, que utilizan en la izquierda, o poder ajustar. El tornillo hexagonal, ¿por qué está? Porque si lo montamos y nos coincide debajo del pistón, lo podemos apretar, y por eso tenemos por eso aquí es hexagonal, tenemos dos llaves del 10 para apretar por abajo, por arriba, poder apretar el producto. El de adelante es de Allen, porque no tenemos ningún problema para utilizar la llave Allen. Vista la tornillería, vamos a guardarla. Vista la tornillería, vamos a ver más características. Vamos a acabar de montarlo. Ahora ya nos imaginamos que hemos encontrado su ubicación. Vale, aquí tenemos el pomo con esta parte. Como podéis ver, aquí tenemos el punto de rotación y aquí tenemos varias posiciones para buscar la inclinación. Vamos a montarlo, quitamos la tuerca de seguridad, la arandela, quitamos el tornillo y ahora vamos a montarlo en posición vertical, la estándar, digamos. La mayoría de gente lo lleva en esta posición. ¿Vale? Esto lo ponemos aquí, pasamos el tornillo, apretamos. Voy a utilizar mi llave habitual en el taller de montaje, estoy acostumbrado. Este tornillo es el principal que aguanta el mango, y este es el que tenemos que apretar fuerte, fuerte, fuerte. ¿Vale? Y luego esta tuerca y esta arandela solo es una seguridad para que este tornillo no se afloje. Se aprieta y ya está. Aquí ya tendríamos el pomo montado. Ahora, como podemos ver, tenemos el pomo en la posición más baja. Aquí tenemos un tornillo Allen. Quitamos este tornillo Allen de aquí y por dentro tenemos 9 posiciones para regular la altura que deseamos. Como más bajo, menos recorrido, más duro. Como más alto, un poquito más de recorrido y más blando. Esto hay que tenerlo en cuenta. En este caso vamos a dejarlo arriba para seguir. Vale. Ahora os vamos a enseñar las posiciones para adelantarlo, porque bueno, podemos estar con el freno de mano recto, pero a lo mejor deseamos tenerlo un poquito más hacia adelante. Para ello tenemos estas tuercas de aquí, este tornillo, este de abajo lo aflojamos solo un poco y el de arriba lo tenemos que liberamos el de arriba. Y aquí tenemos, como podéis observar, tenemos todas las posiciones. La posición horizontal es esta, la siguiente es el agujero de abajo, la siguiente es el agujero de arriba y la siguiente es el agujero de este. Esta es la posición para echarlo hacia adelante. Ahora vamos a volver a montarlo como estaba. Y ahora os voy a mostrar. Apretaremos un poquito, solo un poquito porque hay que volver a desmontarlo. Y ahora vamos a desmontar ahora vamos a montarlo en la posición horizontal. Quitamos la tuerca de freno, aflojamos el tornillo. Ya lo tenemos liberado, ya lo vamos a montar horizontal. Para montarlo horizontal lo voy a poner así para que lo podáis ver. Primero introducimos el tornillo
y vamos enroscando. No sé si lo llegaréis a ver bien en la cámara. Que se asome un poco por aquí. Y antes de acabar de apretar más, pondremos la arandela, pondremos la tuerca aquí así con los dos dedos y apretaremos para que se nos encare y se nos enrosque. Es podría ser una acción un poco complicada, pero se entiende que solo se va a hacer una vez y no pasa nada, ya está. Sufriremos solo una vez. Bueno, ahora este tornillo, que es el principal, lo apretaríamos fuerte. Luego con la parte de la llave fija, pues esta tuerca, el freno, lo acabaríamos de apretar. Ahora ya lo tendríamos horizontal. Y ahora aquí tenemos la posibilidad, porque queremos el mango más hacia arriba, de aflojar estos tornillos de aquí. Este tornillo, aflojamos este un poco y ahora aquí tenemos, pues, lo que vemos como antes, una posición hacia atrás, tenemos un primer ángulo, la siguiente posición aquí, tenemos otro ángulo, como podéis ver, y la última posición tenemos otro ángulo. Aquí también tenemos, como podéis ver, también tenemos agujeros hacia abajo, y aquí, como podéis ver, también está la posibilidad de montarlo en una torreta vertical, y tendríamos los siguientes agujeros para poder tirar hacia adelante, pues si no tenemos espacio. Vamos a volver a montarlo otra vez. Vamos a volver a montarlo un poquito, que se vea todo montado, que queda más bonito. Vale. Como podéis ver, os estamos ofreciendo muchas configuraciones para facilitar el montaje. Vamos a hacer el pomo más corto para trabajar mejor ahora. Lo voy a volver a poner en la posición vertical. Vale. Ahora tenemos el inconveniente del transductor hacia la derecha. Europeos pues nos puede ir bien, pero a lo mejor aquí tenemos otro dispositivo, podemos tener aquí otro dispositivo, nos molesta. Vamos a girar el transductor de posición para ganar este espacio. Para ello quitaremos el conector del transductor, desenroscando aquí. Quitaremos la placa electrónica, quitando estos dos tornillos. Una vez liberado, para girar el transductor de posición, tendremos que aflojar estos 4 tornillos que tenemos aquí que aguantan el pistón. Los vamos a aflojar, los 4. Disculpadme, pero estoy trabajando al revés de lo acostumbrado y me cuesta. Ahora aflojamos completamente los tornillos, queden liberados del pistón. No hagáis fuerza, dejadlo que se libere solo, no hay problema. Como aquí hay una rótula, no hay problema. Ahora ya lo tenemos liberado. Y ahora tenemos pues varias posiciones. Buscar la posición que queramos, porque si aquí no tenemos perfilería podemos ponerlo hacia abajo, por ejemplo. O si vamos a utilizar en la izquierda, podemos ponerlo en la izquierda. Y si queremos utilizarlo hacia arriba, debería ser que cuando es
condicionante es que el pomo tiene que estar más alto, porque si no el cable está aquí mismo y nos podría molestar. Esta opción está, pero va un poco justo. Pero si tenemos el pomo alto, lo podemos poner aquí. Lo que hay que tener en cuenta es que siempre hay que girar el pistón hacia el sentido de las agujas de reloj. Siempre hacia aquí. ¿Vale? Como ya vemos cómo se gira, lo que vamos a hacer ahora es montarlo en la posición hacia la izquierda, por si Japón, Australia lo necesitan poner hacia este lado. Para montarlo, pues volveremos a poner los tornillos, si se te han caído. Vamos a poner los tornillos en su sitio. Y si lo tenemos agarrado en la perfilería, pues entonces es muy fácil. Yo lo tengo aquí en la mesa, pero voy a hacer una simulación. Tenemos dos opciones. Si lo tenemos en la perfilería, imaginemos que está atado en la perfilería, pues no tenemos mucho problema para montarlo, porque solo tenemos que empujar el pistón y enroscar. Primero lo hacemos en diagonal. Y buscamos los tornillos y ya está. Una vez enroscado, lo apretamos todos y ya lo tenemos montado. Bueno, ahora tenemos que apretarlos fuerte, un poquito, y ya está. Fuerte, no hay que romper nada. Lo vamos ajustando poco a poco. Lo dejamos. Por lo cual, si estamos trabajando en una mesa, porque aún no lo hemos montado, también pues, podemos utilizar, en España le llamamos sargento, en España. Podéis utilizar el sargento. Ahora que ya hemos cambiado la posición. Ahora que ya hemos cambiado la posición a la izquierda, ahora tenemos dos opciones para la placa electrónica. Es obvio que nos va a quedar al revés, pero tenemos dos opciones. Una es, si tenemos espacio y no queremos desmontar nada más, es ya atornillar aquí directamente así. Imaginemos que aquí no tenemos nada, la podemos atornillar aquí directamente así. O si necesitamos tenerla aquí arriba, deberemos desmontar la placa electrónica, la cajita, del soporte. Y deberemos quitarla. Y darle la vuelta. No lo apretamos del todo, que ya hay espacio. Y ahora que le hemos dado ya la vuelta a la placa, la podemos volver a poner. Aquí el único inconveniente que nuestra pegatina pues, nos va a quedar boca abajo, pero es obvio que no se puede tener todo. Pero bueno, no afecta la funcionalidad del producto. Y luego ya pues conectamos nuestro conector. Ponemos el conector. Ponemos el soporte. Si lo queremos. Y luego ya lo tenemos aquí apartado. Lo haremos en esta posición. Para los que utilizan con la izquierda. Normalmente en Japón, Australia, Reino Unido. Y así aquí podemos tener nuestro cambio secuencial, lo que queramos. Pues, bueno, aquí ya está la explicación toda hecha del freno de mano, todas las características que tiene. Solo me queda comentar el tema de sensaciones. Es obvio que es una cosa que hay que probarlo, pero os podemos garantizar que tiene la misma sensación que una bomba hidráulica de un freno de mano de coche, de verdad. No nos confundamos con una bomba hidráulica, un freno de mano hidráulico con elastómeros. No nos confundamos. Digo bomba hidráulica de freno de mano de coche, de verdad. Pero para saber eso hay que probarlo. Pues muchas gracias por acompañarme en este unboxing y explicación del producto.
Si tenéis alguna duda, podéis dejar un comentario en el canal o contactar conmigo en el correo de support@simracing-pro.com o por WhatsApp, que está en la página principal de la tienda. Pues muchas gracias y nos vemos en pista.